Muy buenos días en el segundo día de la Semana de la Comunicación. Continuamos con ponencias muy interesantes y con ello ponentes muy importantes. Hoy hablamos de Ganas de vivir, un documental que aborda la superación, la representación y el impacto de las historias reales en la sociedad. Para ello nos acompañan el productor Rodrigo Espinel, el director de fotografía Tristán Rosa y la atleta paralímpica Desiree Vila. Tres figuras clave para entender cómo se construye y se vive un proyecto como este. Además, tenemos con nosotros a Lola Flórez, estudiante de primero de Comunicación Audiovisual. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, bien. Muchas gracias. Bueno, nada, yo quiero empezar primero por Desiree. Quiero preguntarte que nos cuentes así de forma resumida un poquito la historia de tu vida, lo que te pasó en la pierna y todo. Pues bueno, ya ahora actualmente me dedico al deporte profesionalmente, soy atleta paralímpica, que he estado en Tokio y en París, pero ya era deportista desde bien pequeña, pues empecé en la danza, en el baile y bueno, luego empecé a hacer gimnasia acrobática, donde fui campeona gallega, campeona de España y compitiendo con el equipo nacional, pues en un entrenamiento en el año 2015 me lesioné, me rompí la tibia y el peroné. Con y por 16 años, ¿no? Con 16 años, sí, y por una negligencia pues me amputaron la pierna. Y bueno, pues todo un proceso, ¿no? Te puedes imaginar de rehabilitación, recuperación hasta el día de hoy. Entonces es un poco de lo que va la historia del documental, pero al final va mucho más allá de contar mi historia, sino que pues, hablamos de temas fundamentales que yo creo que tienen un impacto real en la sociedad. Completamente, sí. Yo quería poner un poco en contexto a los oyentes, por si no han visto el documental, que os invito a verlo porque es muy bonito y muy emocionante. Y bueno, como acabáis de escuchar, pues tuvo un accidente en la pierna. ¿Y cuánto duró desde que tuviste el accidente hasta que finalmente te amputaron la pierna? Pues una semana, no sé, 5 días, no estoy segura, no me acuerdo, porque yo estaba drogadísima en la cama de hospital, entonces yo creo que se acuerdan más mis padres que yo. Yo la verdad de esa época tengo muy pocos recuerdos porque al final piensa que estaba en la UCI, estaba muy medicada y bueno, pues eso. Y que muchas veces la cabeza por protección sí, la medicación también que tomas también te hace tener, olvidar las cosas y bueno, pues eso, me amputaron la pierna y al poco tiempo me dieron el alta, me fui a mi casa y ahí es donde realmente empieza la recuperación física y psicológica. Es lo que te iba a decir, sobre todo la psicológica. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Porque es que yo lo pienso y digo, jolín, yo me quejo de que tengo un catarro, me quejo y valoro que bien cuando respiraba, cuando no tenía mocos, pero me pasa Yo también así. me quejo cuando tengo catarro, así que no te preocupes. Pues fue difícil por la edad que yo tenía, que son 16 años en plena adolescencia, una edad complicada. Luego porque no tienes muchas referencias, ¿no? De cómo va a ser tu vida con una prótesis, con una discapacidad. Te da miedo no poder volver a hacer nunca más ese deporte que tanto te apasionaba. Luego volver al colegio, retomar los estudios, el que la gente te mire, ser el centro de atención por algo negativo, no por algo bueno. Entonces, bueno, es todo un proceso en el que necesitas, por supuesto, una actitud positiva y también gente a tu alrededor que te ayude, que te empuje y profesionales. Mi psicóloga fue fundamental, mi fisio, el médico rehabilitador, o sea, todas las personas que me acompañaron pues fueron un impacto muy, muy importante. Sí, al final es verdad que la gente que te rodea es muy importante, pero está en ti. O sea, está en ti sacar esa fortaleza, está en ti. Pues, y al final es que sirve también de ejemplo para gente que ha pasado por algo parecido o está pasando por algo parecido, que, jolín, yo lo admiro un montón y digo, es que qué fuerza mental tienes que tener ahora, y lo hablabas antes también, lo hablabais antes del tema del miedo, que el miedo muchas veces pues también es una discapacidad, y lo decís en el documental. Realmente, bueno, Lola, no sé si querrás hacer alguna pregunta. Bueno, a ver, ya le hemos hecho muchas preguntas a Desiree y a bueno, todos los que estés aquí, pero sí que me ha llamado mucho la atención esta fuerza de voluntad, que al fin y al cabo es una cosa que te toca tener, porque si no, te hundes. Pero, Pues sí. pero no sé, me ha gustado mucho el ver más allá de una persona que muchas veces, como tú has dicho, la gente ve más la lesión que quién tú eres. Entonces con el documental se ve quién tú eres y luego ya tu lesión. Sí. Sí, esas ganas de vivir, ¿no? Que al final es el título. Yo creo que lo que invita al espectador es a que cada uno encuentre esa motivación, esa ilusión, aquello que le apasiona y que le haga pues querer tener ganas de hacer cosas, de salir de la cama y enfrentarse pues a las complicaciones que puede tener tu día a día, que obviamente las hay, pero sobre todo tener una ilusión por hacer algún proyecto, por salir adelante. Sí. De todas maneras, yo creo que
que hacemos una pequeña trampa en el documental. Evidentemente lanzamos el mensaje de que hay que enfrentar los problemas con positividad y tomar la vida de Desi, de Langui y de tantos otros como ejemplo, pero sí que creo que tú llegas a la negligencia médica con una ventaja, que es que ya eras deportista profesional, ya sabías lo que era pues tener disciplina, levantarte, fallar, perder, etcétera, etcétera, y eso te ayuda a enfrentar todo este proceso con desde otra perspectiva que a lo mejor otra persona, por desgracia, no tiene ese bagaje, ¿no? A mí me sorprende en el documental cuando hemos incluido en el montaje esos vídeos a los pocos días de estar todavía en el hospital y que ya estás sonriendo. y claro, eso es, obviamente pues es porque eres una tía muy especial, pero también porque venías como mucho tiempo trabajando pues eso, la cultura del esfuerzo, del luchar, del salir adelante. Que no digo que sea un hándicap para el resto, sino que el resto, pues de este viaje que tú has hecho podemos aprender un montón de cosas, pero sin duda tú ya tenías mucho trabajado. Sí, desde luego, al final el deporte te enseña a gestionar esa frustración, a vivir momentos difíciles y a salir adelante con esfuerzo y con tesón. Entonces yo creo que desde luego el haber sido deportista pues ya me ayudó y pues tenía ya muchos puntos a favor a la hora de gestionar una situación tan complicada. Sí, pero es lo que te decía, que eso al final está en tu cabeza, está en ti y yo, pues, ole, te aplaudo. Gracias. Porque ole. Bueno, Rodrigo, te quería preguntar a ti también como productor de Morena Films, ¿cómo nace Ganas de Vivir y por qué decidisteis apostar por esta historia? Bueno, pues Ganas de Vivir, como todos los proyectos que hacemos en Morena, nacen principalmente desde el convencimiento de que hay una oportunidad de hacer negocios. Somos una productora, nos dedicamos a crear un producto y a comercializarlo con él, que son en este caso las películas o series, y eso en una facultad de comunicación no hay que olvidarlo, ¿no? Al final estamos en una industria que todo el rato le llamamos industria porque efectivamente lo es y persigue, como toda industria, pues en este caso hacer un producto muy bonito y muy apasionante que muchas veces nos emociona, pero que no deja de ser un negocio, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la historia de Siré? Pues la oportunidad de convencer a los financiadores que nos permitan sacar adelante este proyecto, una historia que les va a emocionar y que les va a permitir a su vez pues ellos tener un contenido que les va a permitir a su vez generar negocio, ¿no? Pues cuando la televisión española o Telemadrid o Movistar decide participar en este proyecto es porque ellos creen que ese contenido interesa a su audiencia, es lo que su audiencia está esperando y va a conseguir pues que se queden suscritos a Movistar o tener mucha audiencia en el rating del día, ¿no? Pero claro, pues ese producto lo podemos hacer a partir de proyectos pues con menos chicha o proyectos que como más valientes como en este. En este caso, Morena siempre nos hemos caracterizado desde hace 20 y tantos años en hacer proyectos que inviten a reflexionar al espectador, que pongan temas interesantes encima de la mesa y en el caso de Siré lo tenía. Acabamos de hacer 2 documentales que eran muy interesantes, pero que tenían una visión como mucho más mainstream, uno sobre la Liga, imagínate, hay algo más mainstream que la Liga, otro sobre Carlos Alcaraz. Andábamos buscando personajes de ese tipo, se cruzó por nuestra vida la historia de Siré y nos dimos cuenta de que era mucho más importante contar la historia de Siré que la historia de muchos otros deportistas que todos conocemos y que no tienen estos mimbres, ¿no? Y si a eso encima le sumamos el poner a los mandos a alguien como Juan Manuel Monitilla, el Langui, pues de repente se convirtió en algo muy especial que nos está dando muchas alegrías, la verdad. Sí, es muy importante pues dar visibilidad a este tipo de cosas porque hay mucha gente que se puede hundir en esto y decir, hostia, tengo a alguien un ejemplo que ha salido adelante, que es de Siré, que está así como está y tal, que me puede servir, me parece muy importante vuestro trabajo y como has dicho, habéis hecho más documentales de esta índole. Y luego, a nivel de producción, ¿cuál ha sido el mayor reto? Bueno, pues el mayor reto, como siempre, y como buen productor, solo te puedo responder que es no contar con el suficiente presupuesto como nos gustaría para poder contar esto con más recursos y de una forma más tranquila y tal. Al final, pues el presupuesto de un documental de creación artística como este y es el que es, con una temática social, pues es el que es. Lamentablemente es mucho más fácil financiar un documental sobre un true crime
crime que indaga en las miserias humanas que un documental sobre un tema social inspirador. Entonces, pues por un lado, como productor, el mayor reto ha sido conseguir levantar la financiación mínima necesaria, y el segundo reto ha sido, con esa financiación que era tirando a escasa, siempre me va a parecer escasa, pues intentar que todo el equipo con el que he contado pues pudiese sacar lo mejor de sí, intentar, nos acompaña aquí Tristán Rosa, director de fotografía, pues intentar darle los máximos medios que tenía, intentar distribuir todos mis recursos para que todos pudiesen hacer lo mejor que podían, sí, que Tristán ha hecho un gran trabajo. Con lo que yo les daba, que no era mucho y no era suficiente, contigo. seguro. Sí. ¿Verdad? Bueno, y luego también contando con personas importantes como Vicente del Bosque. Bueno, sí, pero sin embargo, eso ha sido súper fácil, porque contar con Vicente del Bosque, con Irene Villa, con Dani Rovira, con algún personaje desconocido como es Ian, o con la familia de Desi, en realidad ha sido, en este caso, lo más fácil, porque uno, pues la conexión que tenía Desi, obviamente con su familia o con sus amigos o con gente como de Irene Villa, era ya muy estrecha, y en cuanto hemos dicho, están haciendo un tal sobre Desiree, el 90% de la gente ha dicho cuándo hay que ir, dónde, cuenta conmigo, y luego el efecto llamada que tiene alguien como Juanma, al que todos adoramos, pues nos ha puesto las cosas mucho más fáciles que en otros proyectos. En este caso, eso ha sido lo más fácil, la verdad. Muy bien, pues me alegro, porque eso también dice mucho de las personas, de ellos. Bueno, pues gracias. Tristán, voy contigo. ¿Qué decisiones visuales han sido clave en este documental? Pues un poco lo que, venimos ahora mismo de una charla aquí abajo en el que hemos contado un poco cómo ha sido el proceso del documental, y a raíz de lo que contaba Rodrigo, intentar en los días limitados de rodaje que teníamos, que al final creo que han sido 15 o 16, no muchos, que muchas veces para un documental los procesos son más largos, tienes más días de seguimiento, y no se nota en el documental, es decir, hay una gran labor del equipo elegido y de la manera de llevarlo de Rodri en este caso, porque no es tan fácil realmente montarte un plan de rodaje y que sea como, digamos, todas las sesiones tan efectivas, es decir, que saques tanto material tan válido y bien pensado en poco tiempo. Entonces el reto era, vale, tenemos que contar toda esta historia, tenemos un tiempo limitado, como siempre ocurre. Rodri va a hablar más de los medios, del presupuesto, yo hablo de mis jornadas de rodaje, quiero que cada escena sea un solo día, tener tiempo para prepararla y poder iluminar, total. Bueno, pues luego te encuentras con la realidad y nunca en ningún proyecto tienes todo lo que quisieses, ni en los medios que pues tiene mucho gustarían. mérito haberlo hecho en tan poco tiempo, sin los medios necesarios también. Bueno, medio sabía. Sí, bueno, sí. Me refiero, no, medio sabía, pero que siempre faltan más. Para estar claros, creo que es un documental en España de alto presupuesto, pero pues claro, mi ambición creativa como productor sería tener mucho más, además cuanto más grande sea el presupuesto, pues también más negocio es, sí. pero no, o sea, por desgracia no íbamos escasos, pero nos encantaría en vez de 15 días haber tenido 30 días, en vez de entrevistar a un amigo de Siré, pues haber entrevistado a 5. Pero bueno, sí, siempre se puede más, pero os ha salido impecable. Claro, tú siempre buscas como, claro, el productor quiere más medios para hacerlo mejor, tú como director de fotografía que os quieres que pueda iluminar cada plano como si fuese un cuadro y súper precioso, y al final pues te topas con lo que tienes. Entonces, bueno, pues hemos planteado un poco para ser versátiles, hacerlo lo más, digamos, bonito y auténtico posible, a la par que acotan el tiempo que teníamos. Entonces, bueno, hemos hecho un setup así muy versátil para poder ir cámara en mano y poder hacer una serie de agilidades en el rodaje para poder plasmarlo y cambiar de ángulos y tener un poquito todos los valores de plano, todos los ángulos y intervenir, digamos, las conversaciones o interrumpir el ritmo de las situaciones naturales lo mínimo posible, y de ahí poder generar situaciones auténticas y reales. Que es pues lo habéis conseguido, y lo comentaba Lola antes además, que vosotros con la cámara, o sea, nos habéis metido completamente dentro. O sea, yo sentía que estaba con Desiree al lado. O sea, es que yo me sentía ahí dentro también, y eso también tiene, jolín. Pues mira, yo creo que eso responde también a algo que fue inteligente por parte de Juanma como director y de Tris como director de fotografía a la hora de poner la puesta en escena, definir la puesta en escena. El Juanma, aunque es un viaje de Juanma indagando en la vida de Desiree, si me analizas, y te invito a hacerlo tú, que has visto varias veces la película de Sí, realmente Juanma aparece pocas veces en pantalla, o menos veces de la que tú crees. Lo que es en cuerpo entero o de frente, siempre aparece todo el rato pues manchando un poco la imagen con su hombro, con tal, que es la forma subjetiva de que tú te conviertes en Juanma y haces también el viaje con él, porque no, al final deja de ser la protagonista, es Desiree, y Juanma está ahí
como representándonos a todos haciendo ese viaje. Es una forma, el viejo truco, de ponerte en el lugar y hacerte sentir que tú eres parte del que está haciendo el viaje también. Sí, y encima en un documental con esta trama, con esta historia, pues es muy importante también hacer que el espectador se sienta así. Me parece también, pues eso, lo comentabas tú antes, Lola. Sí. Y luego otra cosa, Tristán, ¿buscabais una estética más realista o más emocional? Pues no entiendo muy bien la diferencia, pero... Son compatibles, ¿eh? Sí. Puede ser realista y emocional, claro, pero como que la respuesta que buscabais en los espectadores es como más entender la historia o más... es que no quería decirlo así tal cual, pero más pobrecita o pobrecitos. No, nunca se busca, o sea, claro. Yo a nivel personal nunca me ha gustado el rollo este efectista de buscar la lagrimita, ni creo que ni Rodri, creo que dejó claro desde el principio que vamos a ser lo más honestos posible, y si hablas con Juanma, con el Langui, él siempre te va a huir del pobrecito. Él ha vivido toda la vida con muchos impedimentos físicos de adaptación para moverse. Es que no son pobrecitos. Claro que no. Y claro que no. Y él, de hecho, tú cuando le ves levantarse que le cuesta, tú vas a ayudarle y él dice no, déjame. Y hasta que él te pide ayuda, tú no le... claro que sí. No le ayudes. A lo que voy es que no era un tema de evidenciar y de hacer saltar la lagrimita, sino de... Para mí el mayor logro, digamos, del documental en ese sentido es que te olvides de que el Langui tiene una discapacidad y que Desi también te olvidas de que y al final dejas de ver, digamos... Que son mucho más allá que eso. La discapacidad y es a una persona en la que, eso, al estar un rato con ellos te olvidas de que hay ninguna diferencia y acabas, pues eso, descojonado eso hablaba, sí. parte del tiempo porque tiene un desparpajo tremendo y yo creo que eso también se palpa. Tenemos una suerte que no veas porque tanto Langui como Desi son unos personajazos ya en la vida cotidiana, entonces ponerles delante de una cámara y ponerles a hablar, ya la magia surge. Mira, yo creo que buscamos emocionar desde la verdad, y una cosa que me chocó, que no era consciente de haber hecho, porque tampoco soy un experto en el sector de la discapacidad, uno de los patrocinadores es la Fundación ADECO, como os decíamos, y por tanto, como patrocinador, tenía el privilegio de ser una de las personas en ver el documental antes de presentarlo en público, bueno, pues para confirmar que estaban cómodos y bla, bla. Y una de las cosas que nos decía Pablo, es que llevo 25 años trabajando en temas de discapacidad y me parece que habéis hecho una cosa muy diferente, que es habláis, en la mayoría de la película, habláis de la discapacidad sin hablar, o sea, normalizándola. Cuando mostráis a Desi en la ducha, cuando mostráis a Desi en un montón de situaciones, o a Juanma, no se pone el foco en que son discapacitados, simplemente están hablando de sus cosas, haciendo sus cosas, es que no se y yo creo que no es habitual. Pues, claro, sí. Nosotros hemos hecho películas sobre campeones, documentales sobre Badajoz, y muchas veces poníamos el foco en eso, y yo creo que una de las cosas interesantes o novedosas que hacemos con Ganas de Vivir es que normalizamos muchas cosas, o sea, mostramos el muñón de Desi desde el minuto 1 y no los justificamos, en plan, pues, igual que enseñas el codo, enseñas el muñón, claro que sí. Y chispún, ¿no? Y creo que eso ahí a quien le sorprende, pero yo creo que también deja un mensaje positivo de, pues es que hay que normalizar, es que no son pobrecitos, son personas normales y corrientes. Claro, y les sorprende porque ellos igual no lo tienen normalizar, pero el problema lo tienen ellos. Entonces, a mí que me falte lo que me falte, bueno, yo estoy tranquila, yo estoy bien, pero claro, cuando piensas, no, pobrecita, que es que no sé qué, no tiene tal, bueno... Pero si pues salta más que yo y claro. hace más deporte que yo y hace... Si es que en muchas cosas, pues es que no hay nada que comer, es como... Claro que es sí. Absurdo, ¿no? Hay que normalizarlo más. O sea... Pero perdón. No, tranquilo. Pero ya no es tanto el enfoque de, bueno, le pasa esto, vamos a ver exactamente todo lo que hace con esto, sino es, vamos a seguir su vida y luego tiene esto y a ver cómo lo hace. Pero no es centrarte en su lesión como tal, es cómo es ella y ya tú ves un poco cómo lo que tiene y cómo lo lleva. Sí, eso es. Primero es decir, y luego ya, que le falte lo que le falte, pues yo soy un tapón. O sea, yo soy muy bajita, pues yo primero soy persona y luego ya soy bajita, pues es eso. verdad, voy a comentar, que no, pero todos tenemos taras y todos tenemos taras. Hombre, claro. Que yo creo tengo una tara mucho mayor que la mayoría de esta gente y yo creo que debería de recibir una subvención por contratar a gente como yo. O sea, por ejemplo, no es como, a ver cómo bajas las escaleras y habla de ello, no, sino que, yo qué sé, bajas las escaleras, hablas de tus cosas y ya nosotros vemos un poco cómo funcionas. Cómo baja las escaleras, sí. Claro, qué curioso.
Y luego, chicos, en el documental es bastante emocionante, de superación y de fuerza, y entiendo que no se acerca a lo que sería grabar algo cómico. Entonces, ¿sabríais expresarme las emociones que salieron a flote durante esta grabación? O bueno, es que estabais comentando antes también que ha sido muy de risa todo. Sí, aunque yo no he llorado tanto en ningún documental como en este. Entonces sí que salieron a flote, ¿no? Sí, salían a flote. Yo creo que había momentos en que se hacía un silencio sepulcral en el rodaje, porque todos conectamos con lo que está diciendo. Yo soy padre, cuando hablaba su padre, pues conectaba, todos tenemos problemas. Entonces yo realmente creo que había días que volvíamos exhaustos del rodaje, no porque estuviésemos rodando tantas horas, que ya me hubiera gustado. Que también, sino porque realmente pues salían temas que eran profundos. Pero a la vez, pues es que, por suerte, Desi y Juanma pues son unos cachondos y se lo toman todo con bastante humor, y eso ha hecho también que es muy fácil, porque si no yo creo que nos hemos hecho una bola y nos hemos cargado de una energía que no era lo que buscamos. Queríamos precisamente huir de cualquier tono lacrimógeno y sensacionalista, pero sí, en realidad ha sido un viaje para todos, que no siempre te pasa. Pues yo acabo de hacer un documental sobre el vino de Rioja, pues terminé igual que empecé. pero en este pues a mí me ha cambiado. Yo creo que es la película que a nivel personal más me ha impactado, ¿no? Entonces, es que debe ser complicado. Yo lo pensaba y decía, jolín, yo soy muy, muy empática, muy sensible, y digo, yo estoy rodando esto y a lo mejor me caigo para atrás. Digo, es que no puedo seguir. Pero bueno, no te preocupes, porque está el Langui rápidamente para tomarte el pelo y entonces te coloca en tu sitio rápidamente. Sí. Tiene una capacidad asombrosa de entrar en como temas intensos y luego romperlo con una caña que no te queda otra que sonreír. Sí, la clásica era hacer entrevistas y las últimas preguntas que le hacía a quien sea, de repente, en el mismo tono intenso y serio, era cualquier subnormalidad, y el entrevistado se quedaba pillado en plan, ¿me estás preguntando esto en serio? ¿No? Tal. Alguno pobre incluso contestaba y ya tenía que entrar yo a decir, no, ya hemos terminado, ya no te preocupes. Bueno, ya la última para terminar. Después de toda la dedicación y el trabajo que ha tenido este documental, ¿cómo sentís al haber ganado el premio del Festival de Málaga? Bueno, en Málaga hemos ganado el premio de presentar ahí la película, que es súper guay estar en Málaga, en un festival como Málaga como punto de partida de nuestra película. En Ibiza sí que hemos ganado este fin de semana 2 premios, un concreto a Mejor Dirección, que creo que es un respaldarazo enorme para Juanma, porque lo ha hecho muy bien como director Nobel, y creo que tenemos director para rato. Ellos me decían en las entrevistas en Ibiza, dice, esta es la primera película de Juanma, y digo, efectivamente es la primera, porque sin duda va a ser la primera de muchas, y de hecho ya está trabajando en la segunda y en la tercera. Y luego el premio a Mejor Documental, que en realidad nos lo han dado a todos, pues yo creo que también es un espaldarazo. Si bien esto en industria es un poco rara, estamos continuamente aplaudiéndonos por hacer nuestro trabajo bien, que yo creo que es lo que intenta hacer todo el mundo todo el día, desde el barrendero al cirujano. Es muy gratificante, ¿no? Hombre, ¿no? desde luego Claro. Está fenomenal. Yo estoy seguro que al barrendero le encantaría que también cada 10 minutos le estuvieran aplaudiendo, como nos aplaudimos aquí todo el rato, pero bueno, pues nuestra industria es así, y es parte del juego, y pues a nadie le disgusta un caramelo. Yo creo que nos dan ganas para seguir haciendo más películas, para seguir haciendo películas como esta con valores, y nos dan ganas, y nos reafirman en que esta profesión es maravillosa. Pues sí, pues completamente. Bueno, pues nada, chicos, ha llegado el momento de irnos. Muchas gracias, Rodrigo Espinel, Tristán Rosa, Desiree Vila y Lola Flórez, por acercarnos a Ganas de Vivir y ayudarnos a entender mejor el valor de contar historias que realmente importan. Es un placer, ha sido un placer teneros aquí. Así que nada, muchas gracias. Gracias. Y a vosotros nos vemos en la próxima. Gracias.